Le enseñé todo sobre mi negocio, y cuando estuve enfermo, abrió uno igual, justo al frente del mío. Mi nombre es Andrés. Tengo 34 años, y desde hace 8, mi vida gira en torno a una pequeña cafetería que levanté con mis propias manos. No era la más grande, ni la más moderna, pero era mía. Y más importante aún, era el reflejo de todo lo que había sacrificado. No tenía socios, no debía favores. Me levantaba a las 5 a.m. para abrir, y era el último en irse, cerrando las puertas con la misma llave oxidada que me entregaron cuando alquilé ese local destartalado. La idea siempre fue simple: café honesto, fresco, con atención de verdad. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a venir. Los oficinistas del edificio de al lado se volvieron clientes fijos, y sin darme cuenta, Café Viento se convirtió en punto de encuentro. Fue en ese momento, cuando todo comenzaba a estabilizarse, que conocí a Carla. Ella entró una mañana cualquiera, buscando refugio de una lluvia que apenas caía. Pidió un té de canela y pan con mantequilla, y se quedó casi una hora revisando unos papeles en una carpeta desordenada. Antes de irse, me dijo: «Nunca había estado aquí, pero huele a casa». No sé si fue la frase o su forma de decirlo, pero desde entonces volvió cada semana. Luego, todos los días. Y después, bueno, ya sabes cómo sigue eso. Comenzamos a salir. Carla no tenía familia cercana, según me contó. Había trabajado en varios restaurantes, pero siempre le interesó más la gestión que la cocina. Y lo más importante, decía admirar mi disciplina, mi empeño, mi visión. Al principio, me parecía exagerado que alguien se interesara tanto en mi pequeño negocio, pero me gustaba. Me hacía sentir visto, respetado. Poco a poco, le fui mostrando cómo funcionaba todo. Le enseñé a manejar la caja, los proveedores, los números diarios, incluso cómo negociar con el tipo que nos surtía los granos especiales de Cusco. Le expliqué cómo elegir los dulces que más rotaban, cómo diseñar una carta simple pero funcional. Ella decía que le encantaba aprender. Yo decía que era lindo compartir. Cuando cumplimos un año juntos, me dijo que quería dejar su trabajo como administradora en una pizzería para ayudarme a tiempo completo. «No quiero ser solo tu novia, Andrés. Quiero ser tu socia», dijo, con una sonrisa que en ese momento me pareció sincera. Acepté. No hicimos nada legal. Todo era confianza. Los meses siguientes fueron buenos. Trabajar juntos tenía sus momentos difíciles, pero la cafetería seguía creciendo. Ella tenía buenas ideas, lo admito. Y aunque a veces discutíamos por tonterías, al final del día íbamos juntos a casa, cansados pero orgullosos. Hasta que todo cambió. Empecé a sentirme mal. Primero fue el cansancio, luego mareos. Y una tarde, mientras atendía, simplemente me desmayé frente a 2 clientes. El diagnóstico fue claro: gastritis severa con úlcera activa, estrés acumulado, deshidratación, presión irregular. Mi cuerpo estaba pasando factura por años de descuido. El médico fue tajante: o paras o vas a terminar en el hospital por algo peor. Tuve que ausentarme por semanas. Fue la primera vez que dejaba el negocio en otras manos. Carla se ofreció sin dudar. «Tú descansa, amor. Yo me encargo de todo. Solo preocúpate por mejorar». Y eso hice. O al menos lo intenté. Desde mi cama, me enviaba mensajes contándome cómo iba todo. Me decía que los clientes preguntaban por mí, que las ventas bajaban un poco, pero que ella mantenía todo en orden. Yo confiaba. No tenía razones para dudar. Hasta que un día recibí un mensaje extraño de Marta, una de mis clientas más antiguas. «Hola Andrés, ¿cerraste el café? Hoy pasé y estaba abierto, pero con otro nombre. ¿Todo bien?» Sentí un escalofrío. Llamé a Carla. No contestó. Volví a llamar. Nada. Recién por la noche respondió por WhatsApp: «No es nada grave, te lo explico mañana. Descansa». Pero no pude descansar. Al día siguiente, con todo el malestar encima, salí de casa. Y lo que vi al llegar, todavía me cuesta contarlo sin sentir esa mezcla de rabia, decepción y náusea. La calle estaba igual. La misma acera agrietada, la misma señora vendiendo empanadas en la esquina. Pero mi local ya no era mío. El letrero que decía «Café Viento» había sido retirado. En su lugar, un cartel nuevo, brillante, con letras doradas decía «Brisa Café». Un nuevo respiro de sabor. El mismo tipo de letras que Carla solía elogiar en los catálogos. Las mismas tazas de cerámica que yo había comprado al por mayor. La misma barra, el mismo aroma, incluso el mismo logo. Con pequeños retoques. Entré. No sé cómo encontré fuerzas.
pero lo hice. La decoración era idéntica. Los mismos muebles que yo había pintado con mis manos. Incluso las pizarras que habíamos comprado en oferta y que ella misma ayudó a colgar. Y allí estaba ella, Carla, detrás del mostrador, con delantal nuevo, sonriendo como si nada. Cuando me vio, su rostro se tensó apenas por un segundo, pero luego se recompuso. «Amor, ¿qué haces aquí? No deberías estar de pie», dijo fingiendo preocupación. «¿Qué es esto?», pregunté. Mi voz no era más que un susurro lleno de incredulidad. Ella se acercó, me tomó del brazo y me llevó afuera. «No hagamos una escena, por favor», me dijo en voz baja. «Escúchame». No hablaba como una socia, no hablaba como mi pareja, hablaba como una empresaria defendiéndose de un cliente molesto. Tu salud estaba en juego, el negocio necesitaba avanzar. Esto es lo mejor, Andrés. Renovamos, cambiamos de nombre, de imagen. Brisa Café es una evolución. ¿Evolución? ¿Y sin decirme nada? Intenté decirte. Pero estabas tan emocional. No quería preocuparte. Además, este es solo el primer paso. Tengo planes grandes. Me sentí traicionado en todos los niveles posibles. El lugar que había construido con tanto esfuerzo, que me costó años, noches sin dormir y salud, ahora tenía otro nombre, otra dueña, y yo no figuraba por ningún lado. Esa noche no dormí. En vez de eso, revisé documentos, correos, cuentas bancarias. Lo que encontré terminó de romperme. Carla había usado mis contactos con los proveedores, había pedido préstamos personales a nombre del negocio, y había empezado a cambiar las claves de las cuentas poco a poco, desde semanas antes de mi crisis de salud. Incluso había registrado el nuevo nombre comercial a su nombre, usando mi antigua dirección fiscal. No fue una renovación, fue una sustitución, fría, premeditada y silenciosa. Consulté con un abogado. Él fue claro. Si no hiciste un contrato donde ella aparezca como empleada o socia formal, será difícil probar apropiación. Ella puede alegar que fue una transformación consensuada. ¿Tienes correos, mensajes donde se hable de esto? No tenía, porque todo lo hacíamos en persona, porque confiaba. Comencé a notar cómo algunos de mis clientes de siempre no volvían, y los que sí, lo hacían por inercia, sin saber lo que pasaba. Hasta que alguien me preguntó directamente: «Andrés, ¿por qué ya no estás en tu propio café?». Y no supe qué responder. Pero esa pregunta me dio algo más poderoso que cualquier argumento: la necesidad de actuar. Porque si algo sabía hacer, era levantarme desde cero. No quería pelear con abogados, ni exponerla públicamente. No al principio. Pero tampoco iba a quedarme viendo cómo ella se lucía con algo que no construyó sola. Lo primero que hice fue pasar por cada proveedor, los que me conocían desde hacía años. El del café colombiano, el panadero de madrugada, la señora que bordaba los manteles a mano. Les conté la verdad sin drama, solo los hechos. Y uno por uno, comenzaron a retirarse del nuevo café. «Lo siento, Carla», me escribió uno de ellos después. «Pero mi lealtad es con Andrés. Él me dio trabajo cuando nadie más lo hacía». Eso comenzó a notarse. El pan ya no era el mismo. El café tenía otro sabor. Los manteles eran comprados en línea. Carla comenzó a improvisar, y se notaba. Mientras tanto, yo fui a ver a un viejo amigo que tenía un pequeño local cerrado, 2 calles más arriba. «Sé que no es la mejor zona», me dijo, «pero está disponible. Si quieres, te doy un buen trato». Acordamos en cuotas bajas, a cambio de remodelarlo yo mismo. Durante los siguientes días, me vi mezclando pintura con mi ropa de hospital, haciendo bocetos en servilletas, buscando muebles reciclados. Pero algo había cambiado esta vez. Ya no construía por necesidad. Lo hacía con fuego, con rabia serena. No para competir, sino para recuperar mi historia. El nuevo café no tenía un nombre pretencioso, solo uno sencillo: Raíz. Porque eso era lo que yo era. El origen. Lo que Carla olvidó mientras se maquillaba con etiquetas nuevas. Abrí discreto, sin carteles ni inauguración. Solo abrí las puertas un lunes por la mañana y puse una nota en la ventana: «Andrés está de vuelta. Gracias por esperarme». El primer día vinieron 5 personas. El segundo, 15. El tercero, ya no había mesas libres. Nadie venía por el café. Venían por la historia, por el sabor que sabían que venía de alguien real. Y Carla lo notó. Una tarde entró a Raíz, con gafas oscuras y un gesto tenso. Se quedó parada frente al mostrador. Yo estaba sirviendo una taza. «¿Podemos hablar?», dijo en voz baja. «No aquí». «¿Entonces dónde?». «Ya no tenemos dónde, Carla.
Se fue sin responder. Esa noche, alguien me envió una captura de su historia de Instagram. Algunas personas no saben soltar. El sol brilla para todos. Y por primera vez, me reí. No con burla, con alivio. Porque entendí que ella había perdido algo más que un negocio. Había perdido el respeto de quienes sabían la verdad. Las semanas pasaron, y el contraste entre los dos locales se volvió imposible de ignorar. Mi café, Raíz, no tenía neones, ni platos de moda, ni influencers tomándose fotos fingidas. Pero tenía algo que no se compraba con likes. Gente real, recuerdos, y una historia que dolía. Pero sabía a verdad. Las reseñas empezaron a aparecer solas. Volvió el café que abrazaba. Andrés está de regreso, el verdadero. Aquí te llaman por tu nombre, no por tu número de pedido. Y mientras tanto, el local de Carla comenzó a vaciarse. Los clientes notaban la diferencia. No solo en el sabor, sino en la energía. Había tensión en el aire. Empleados que renunciaban. Cambios constantes en el menú. Descuentos desesperados para atraer a quien fuera. Pero lo más duro vino cuando una periodista local hizo una nota sobre negocios inspiradores que resurgieron después de una crisis. Me contactó por correo. Andrés, tu historia es justo lo que queremos contar. ¿Nos das una entrevista? No busqué fama, pero acepté. Porque contarla también era parte de sanar. La nota salió con el título: De traición a reinvención. La historia detrás del café que volvió del abandono. No mencioné a Carla por su nombre, pero no hacía falta. Las redes hicieron su trabajo. Los comentarios no tardaron. ¿No es el mismo café que la otra dueña decía que había soñado desde niña? Yo vi cuando lo atendía él solo. ¿Ahora resulta que ella lo inventó? Esto es lo que pasa cuando robas ideas. Tarde o temprano, se sabe. Carla me llamó 3 veces esa noche. No contesté ninguna. No por rencor, sino porque ya no tenía nada que decirle. Pero el golpe final no fue la prensa, ni la clientela perdida. Fue la demanda. Uno de los proveedores a los que Carla había dejado colgados por falta de pago, un pastelero mayor, que le había fiado por confianza, decidió demandarla por incumplimiento, y como mi entrevista había avivado el tema, su nombre se hizo visible, en los peores términos. La fachada brillante que ella había intentado construir comenzó a resquebrajarse. Me enteré por conocidos que tuvo que vender parte del mobiliario para pagar deudas, que había discutido con su hermana, quien también había invertido algo, y que finalmente el local cerró, sin anuncio, sin despedida. Solo una reja baja, un cartel impreso en hoja blanca, cerrado por mantenimiento. Pero todos sabían que era definitivo. Y entonces, ocurrió algo que no esperaba. Un hombre elegante, de unos 60, entró una mañana a Raíz, pidió un expreso doble, se sentó, observó en silencio, y cuando terminé de atender, se acercó. ¿Usted es Andrés? Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarlo? Mi nombre es Julián Gamarra. Invierto en proyectos con alma. Y el suyo me ha conmovido. No entendía a qué se refería. He seguido la historia. No por chisme, sino porque tengo una cadena pequeña de cafés en el sur del país. Pero ninguno tiene esta esencia. Me preguntaba si estaría dispuesto a hablar de una expansión. Parpadeé. No respondí de inmediato. No quiero franquicias sin alma, Andrés. Quiero que usted diseñe cada local, que entrene a las personas, que cuente su historia. ¿Y por qué me lo propone a mí? Porque lo que usted tiene no se puede copiar. Me dio su tarjeta, me pidió que lo pensara, y se fue. Esa noche, cerrando el local, me senté solo, frente a una taza de café que ya no estaba caliente. Pensé en todo lo que había pasado, en lo cerca que estuve de perderlo todo, en cómo algo tan simple como una idea compartida puede convertirse en un arma cuando llega a manos equivocadas. Pero también entendí algo. No me robaron mi negocio. Me liberaron de una versión mediocre de él. Y me dieron sin querer la oportunidad de hacerlo mejor. A los pocos días, acepté la reunión con Julián Gamarra. No lo hice con ansias de crecer rápido, ni con ánimo de revancha. Lo hice porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que el camino que estaba recorriendo era mío, no prestado, no compartido con alguien que solo fingía caminar a mi lado. Nos sentamos a conversar en una cafetería que no era ni la suya ni la mía. Un terreno neutral. Él me escuchó hablar de mi historia, de los días en que Raíz era solo una idea garabateada en servilletas, de las madrugadas sin dormir probando recetas, del miedo que sentí al empezar solo, y del terror cuando vi cómo alguien más,
con ventaja y dinero, intentaba borrarme del mapa. No quiero que pierda la esencia, me dijo al final. Si acepta expandirse conmigo, todo será con su voz, su estilo. Solo quiero ayudar a amplificar lo que ya es auténtico. Me fui con una mezcla de emoción y vértigo. Al salir, vi algo que me hizo detenerme. Una chica joven, con uniforme de barista, parada en la puerta de una cafetería nueva. Me sonrió con timidez. ¿Usted es Andrés? Asentí. Trabajé unos meses con Carla, hasta que cerró. Nunca nos pagó el último sueldo. Pero ahora estoy aquí, y solo quería decirle, gracias, porque después de leer su historia, supe que el problema no era el café, era el lugar. Gracias por no rendirse. Me conmovió más de lo que esperaba. No supe qué decir, solo le deseé suerte. Esa noche, confirmé mi decisión. Sí, iba a expandirme, pero sin dejar de ser yo. Con el apoyo de Gamarra, abrimos una segunda sede de Raíz en una ciudad vecina. La misma madera, la misma música suave, el mismo olor a café recién molido y pan casero. Pero ahora, con una historia contada desde el orgullo, no desde la herida. Carla no volvió a contactarme. Supe que se mudó al sur, que intentó otro emprendimiento, sin mucho éxito. No le guardo rencor, porque entendí algo. Cuando alguien te roba una idea, lo único que puede hacer es replicar su forma. Pero el alma, esa no se imita. Yo no tenía un nombre rimbombante, no tenía decoradores de interiores ni influencers. Tenía memoria, esfuerzo, cicatrices y gente. Tenía una raíz, y eso es suficiente para que un árbol vuelva a crecer. Un año después, me invitaron a dar una charla para emprendedores jóvenes. Me paré frente al micrófono con las manos temblorosas, pero con el corazón tranquilo. No vengo a dar fórmulas mágicas, empecé. Vengo a contarles que, a veces, el peor golpe que te dan no es un fracaso, sino una traición. Hice una pausa. Nadie hablaba. Pero también quiero decirles que, si algo es realmente tuyo, nadie puede quitártelo. Podrán copiar el nombre, la fachada, hasta la receta. Pero no pueden imitar lo que te costó crearlo. Me aplaudieron de pie. Y por primera vez, no sentí que había ganado. Sentí que había sanado. Hoy, Raíz tiene 3 locales, pequeños, cálidos, con baristas que saben tu nombre y galletas que se hornean ahí mismo. Y a veces, cuando cierro las puertas por la noche, me siento frente a una taza caliente, cierro los ojos y sonrío. Porque todo lo que intentaron arrebatarme, lo recuperé. Y lo hice mejor.